¿Listo? Sí, señora. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por atender esta convocatoria de Camacol. Tuvimos unos problemas técnicos, pero sabemos que tuvieron paciencia, así de que muy queridos todos, muchas gracias. No voy a hacer nada distinto, sino a darle una bienvenida a nuestro viceministro general de Hacienda, al doctor Juan Alberto Londoño. Vice, muy bienvenido. Muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente. Sabemos que la agenda es difícil, pero también sabemos que del compromiso tuyo y del apoyo hacia este sector de parte del gobierno y particularmente del Ministerio de Hacienda. Hoy, Vice, tenemos una conexión con todos los afiliados de Camacol. Estamos hablando de 1.800 empresarios de toda la cadena de la construcción, es decir, hay constructores, hay banqueros, hay proveedores de insumos, hay productores de insumos, hay comerciantes de insumos de la cadena de la construcción. Entonces, pues ese es un público muy nutrido y muy variado. Y también nos están acompañando nuestros 19 gerentes regionales de todo el país. El tema que nos convoca, pues todas las propuestas que han salido desde el gobierno nacional, Vice, han sido muy oportunas. Y antes de hablar del tema particularmente, quiero reiterarte como miembro que eres del gobierno nacional, que nosotros desde Camacol no solo hemos acompañado las decisiones del gobierno y del presidente en cuanto a los aislamientos obligatorios preventivos que se han generado. Sabemos que el gobierno tiene la información de primera mano y la información oficial para tomar estas decisiones, y también hemos acompañado todos los procesos que se han dado para que algunos sectores vayan retomando la actividad. Nosotros somos uno de los sectores que estamos ya operando. Tengo acá unas cifras desde que abrimos, que fue tal vez el 27 de abril. Estamos en un 70% de proyectos iniciados, estamos hablando de 1.700 proyectos, de los 2.000 de proyectos de vivienda que teníamos cesantes. Ha sido un proceso ordenado, ha sido un proceso gradual, responsable, con algunas dificultades en el nivel local, particularmente en unos municipios, pero yo creería que podemos dar un parte positivo. Hoy tuvimos reunión con nuestros gerentes, medimos 8 dimensiones, es lo que estamos midiendo para poder dar un balance sobre cómo va la actividad en este proceso de retomar operación, y de esas 8 dimensiones, en 6 hemos tenido un balance positivo. Cuando hablo de dimensiones me refiero a adopción de los protocolos, a movilidad, insumos para la protección, proveeduría de insumos, porque estamos hablando de toda la cadena, horarios flexibles, tal vez en el tema de horarios flexibles, y tal vez en el tema de trámites en lo local, es donde estamos viendo dificultades, pero trabajando siempre con las entidades territoriales. Entonces quería pues como compartirle esto a todos, a los que nos están acompañando, y a ti, Vice, particularmente contarte pues que en esa actividad, en esa retomar la actividad, tenemos un balance positivo. Claro, hay particularidades, pero tenemos que entender también que esto ha sido parte del aprendizaje de todos, y nuestros empresarios de manera muy responsable, capacitando día a día a los trabajadores, que además han respondido muy bien. Estamos hablando de algo así como 480.000 trabajadores que ya han podido involucrarse en la actividad, que son familias que ya reciben su sustento, y eso para nosotros es infinitamente valioso. Termino esta introducción, entonces, Vice, diciéndote que hemos recibido también con mucho agradecimiento y con mucha expectativa las medidas que ha tomado el gobierno para proteger la liquidez de las empresas. Hemos sido partícipes de las propuestas a través del Consejo Gremial y también particularmente de Camacol. Hemos analizado, porque los bancos hacen parte de nuestra cadena, o sea, son afiliados nuestros, con ellos trabajamos mucho cómo mejorar todos estos tiempos y todos estos procesos que se dan a través del Fondo Nacional de Garantías, pero creemos que ahí hay un esfuerzo importante del gobierno
adicional a otros esfuerzos que no voy a mencionar ahorita, y con la última medida, que es la que nos convoca hoy, el programa de apoyo al empleo formal, con este subsidio que es sobre el que tú vas a hablar, pues también no solo muy expectantes, sino también muy agradecidos con el esfuerzo que hace el gobierno, porque eso sí ayuda profundamente a las empresas, pero más que a las empresas es a proteger el empleo, que es ahí donde creemos desde Camacol que se está centrando los esfuerzos. Seguramente habrán propuestas adicionales, pero sabemos que se ha dado un enorme y muy positivo paso en ese sentido. Cierro diciéndote que adicionalmente a estar ya en operación, a estar analizando todas estas decisiones para ser partícipes de ellos, estamos listos para la reactivación. Estamos generando propuestas, Vice, que seguramente te van a llegar, pues este no es el escenario, pero sí decirte que estamos haciendo todas nuestras propuestas, tenemos unas grandes oportunidades para generar mecanismos que nos permitan reactivarnos rápidamente, y ahí lo que encontramos, por ejemplo, es que el segmento medio, el segmento medio de la vivienda, tiene grandes oportunidades porque finalmente ahí se puede concentrar como políticas contracíclicas o de reactivación una gran oportunidad para generar empleo y para promover la inversión en vivienda. Pero eso será objeto de una reunión particular para el tema. Gracias, Vice, nuevamente a este auditorio virtual. Gracias por el tiempo. La idea es dejar que hagas la presentación, el tiempo que tú estimes, y después vamos recogiendo preguntas por el chat con Edwin Chiribi, el vicepresidente de Camacol, y yo también, y te las vamos a plantear. Así que muy bienvenido. Perfecto. ¿Me oyen? Sí, te estamos oyendo. Listo. Sandra, mil gracias por la invitación. Yo quiero saludarlos y decirles que desde el Gobierno Nacional estamos haciendo todo el esfuerzo por mantener las empresas, por ayudar a las empresas que al final de cuentas son las que nos van a dar esa reactivación de la que hablaba Sandra ahorita. Yo creo que nosotros necesitamos proteger nuestro sector productivo, que es el que nos va a ayudar a que rebotemos, ojalá, como dicen, en V, es decir, que toquemos fondo y salgamos muy rápido de él y lleguemos a los niveles de crecimiento que estábamos teniendo en el principio de año, que eran muy buenos. Yo quiero, antes de hablar del programa, robarme 2 minutos para decir que este programa es complementario con todo el tema de nóminas. Nosotros dimos crédito a través del Fondo Nacional de Garantías para cubrir entre 80 y 90%, dependiendo del tamaño de las compañías, su nómina, y para cubrir capital de trabajo. Que si sumamos esa ayuda con todo el tema del subsidio a las nóminas, creemos que podemos darle un alivio muy grande a todas las empresas para que conserven la mayor cantidad de empleos. Y digo conserven la mayor cantidad de empleos porque nosotros somos conscientes de que no puede existir la obligación de mantenerlos todos. Y yo quiero mandar ese mensaje de la forma más respetuosa y más prudente, en el sentido de nosotros no les vamos a exigir que mantengan todos los empleos para que puedan acceder al subsidio, sino que esperamos que puedan mantener la mayor cantidad. El que no tenga que despedir a nadie, pues maravilloso, pero finalmente es mejor que despidan a una persona, que cierren toda una empresa y se pierdan esos puestos de trabajo adicionales. Entonces, ya diciendo que tenemos la ayuda por las dos partes, toda la parte de créditos, más la parte del subsidio a la nómina, pues me voy a concentrar en este segundo. ¿Qué quiere decir que estamos dando un subsidio a la nómina? Nosotros dijimos, como Gobierno Nacional, que deberíamos poder medir la forma más eficiente de ayudarle a las empresas, y la forma más eficiente de ayudarles a las empresas es ayudándoles a pagar su nómina. Y pagar su nómina, ¿cómo? Nosotros dijimos que le vamos a pagar un 40% de un salario mínimo por cada empleado que tenga, sea el empleado que sea que el empleado gane 10 millones de pesos o un salario mínimo. Es decir, por cada empleado que tengan se les dará la suma correspondiente a 350.000 pesos para que tengan un alivio en el pago de sus nóminas. Eso es lo primero. Lo segundo, que para nosotros es muy importante, es
pues no puede ser a todas las empresas. Si bien este golpe ha sido para todo el país y para casi todos los sectores, hay algunos pocos que no han tenido una reducción mayor o significativa en sus ventas. Y determinamos que tienen que tener caídas en sus ventas, en su facturación, superiores al 20%, medido como, y no lo dejamos en el decreto a propósito, para poder hacer los ajustes que puedan presentarse en cada uno de los sectores de una forma lo más general posible. Pero la idea inicial es decir, vamos a medirlos contra el mismo mes del año anterior, abril contra abril. Y con eso podríamos determinar que esas empresas que perdieron 20% en sus ventas, pues puedan acceder al programa. Sin embargo, también vimos que hay empresas que se constituyeron después y dijimos, pues entonces midámoslo contra enero y febrero de este año. Y de todos modos, en estos días vimos situaciones como los Llanos Orientales, que el año pasado tuvieron una caída grandísima en ventas al principio por el tema de la vía al llano, y entonces ahí haremos una excepción especial para que podamos buscar un comparativo razonable en la caída de las ventas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Caída de las ventas en un 20% y que sean empleos formales. Cuando nosotros expedimos el decreto, dijimos empresas, personas jurídicas. Hoy estamos trabajando en expedir un nuevo decreto en el que podamos meter a personas naturales que tengan registro en cámaras de comercio, es decir, que se dediquen a la actividad comercial, que tuvieran el registro antes y que empleen mínimo a 3 personas. ¿Por qué no hemos metido inicialmente a las personas naturales? Es porque nosotros este programa no lo creamos para el autoempleo, y si no lo calibrábamos bien se nos iba a meter una cantidad de gente que no era la que estábamos buscando ayudar. Pero entonces el mensaje que les doy es, estamos buscando la forma, y en estos próximos días expediremos un decreto para que personas naturales que tengan que estén inscritos en las cámaras de comercio y desarrollen su actividad y tengan más de 3 empleados, puedan también acceder a este beneficio del subsidio de nómina. ¿Qué queremos hacer? Nosotros lo queremos hacer de la forma más fácil, más sencilla, y la forma más sencilla que vimos es hacerlo a través de los bancos. ¿Por qué a través de los bancos? Porque ellos tienen la capilaridad suficiente para llegar a todas las regiones del país y a todos los sectores del país. Y no lo hacen operativamente mucho más fácil. Hay que aclarar, el subsidio es un subsidio que se le da a las empresas. Las empresas son las que lo llevan a sus trabajadores, con la obligación que tiene cada una de las empresas de seguir pagando pues sus salarios en las condiciones en que los tenga pactados. No es un sobresueldo, porque en algunos casos hubo gente que entendió que nosotros íbamos a dar un sobresueldo de 350.000, y yo aclaro, no, es parte del sueldo que están pagando las compañías en el que les estamos ayudando. Se lo vamos a entregar a cada una de las empresas. Los requisitos que tienen que adjuntar son el PILA, y eso es el pago a la seguridad social de sus trabajadores. El PILA del mes anterior se lleva a la entidad financiera, con el otro requisito es la certificación por parte de su contador o su revisor fiscal, dependiendo del tamaño de cada una de las empresas, en el que se diga que se dio la disminución de este 20%. Nosotros queremos sacar el manual operativo, debe estar saliendo yo creo que a final de semana o a más tardar el próximo lunes, en el que decimos cada uno de los pasos que se deben seguir, pero pues es lo que les estoy comentando. ¿Qué más es importante decir? Que este auxilio lo vamos a dar por 3 meses. Es decir, nosotros les vamos a ayudar al pago de la nómina de 3 meses, que es los recursos que hemos identificado. Teníamos identificado que eso nos podría costar alrededor de 2 billones de pesos mensuales. Ahora, metiendo personas naturales, puede subir un poquito más ese monto. Y lo vamos a pagar para mayo, junio y julio. Vamos a ayudarles a cubrir la nómina de mayo, junio y julio. ¿Qué vimos? Que nosotros queríamos llegar a cubrir en la primera quincena. Hay empresas que pagan quincenal y otras que pagan mensual, pero pues por la operatividad, para que esto nos salga bien, no alcanzamos a cubrirlo en la primera quincena,
y lo cubriremos para la segunda quincena de este mes, es decir, en el mes de mayo tendrán el alivio de los 350.000 pesos por cada uno de sus empleados. Adicionalmente, que es importante establecer que si para el próximo mes tuvieron que reducir algún empleo, pues presentarán la nueva pila diciendo reduje un par de empleos, pero sigo desarrollando la actividad, y con eso nosotros esperamos que se proteja la mayor cantidad de empleos. ¿Qué quiere decir? No tienen que tener la misma información todos los meses. Un mes pueden tener 100 trabajadores, el siguiente mes pueden tener 90 y el otro 80. Esperemos que eso no pase, que la reactivación del sector se dé de la forma en la que nos lo estaba diciendo Sandra, pero lo importante es que a la nómina que tengan le vamos a concurrir con los recursos por parte del gobierno nacional. Yo creo que esa es como la explicación del programa, y me gustaría más bien oír las dudas o inquietudes que puedan tener para así poder intentar resolverlas todas. Vice, gracias. Yo tengo acá unas preguntas, las voy a empezar a plantear. Bueno, la primera que había, que la arrancaste por ahí, era si se iba a dejar excluidas a personas naturales. Ya ustedes habían mandado algunos mensajes, digamos, que se iban a incorporar personas naturales. Estos mínimos tú dices mínimo 3 empleados, es decir, eso tiene la explicación de no querer que se entre, que era lo que hablaste tú, como del es decir, autoempleo, es para cubrir lo del autoempleo. Por eso hay mínimo 3 empleados. Sí, Sandra, por eso mínimo 3 empleados, para que no busquemos, para que no se nos cuele gente que lo que termina haciendo es autoempleo y que está registrado en Cámara de Comercio, pero solo es el sueldo de él, y entonces ese no es el propósito de la medida, porque el propósito de la medida es defender las empresas que se estén viendo afectadas en este momento. Vale, Vici. Tengo acá una que mandan. Esto es importante para este sector. ¿Cómo aplica el subsidio si los empleados están contratados por medio de una empresa de servicios temporales del empleo? Si es así, ¿quién debe hacer la solicitud? ¿La constructora o la empresa de servicios temporales? La respuesta ahí es muy sencilla. ¿Quién es el empleador? El empleador es la empresa de servicios temporales. Entonces, la empresa de servicios temporales es la que tendrá que hacer la solicitud a la entidad financiera, y a través de ella es que llegará el auxilio. Muy bien. A ver si entiendo esta, porque creía que la explicaste, pero para definir el número de empleados mensual sobre los cuales puedo solicitar el auxilio, ¿se hace siempre sobre la pila de febrero de 2020 o se debe hacer en función de cada mes del beneficio? Marzo 2020, abril 2020, cada mes, cada pila, pues, de cada mes. Como les mencionaba ahorita, lo vamos a hacer mes a mes, porque nosotros entendemos que en algunos casos puede haber una disminución de empleo y no le vamos a exigir que los mantenga, entonces lo vamos a hacer mes a mes. Gracias. Con la finalidad de claridad sobre la destinación exclusiva del subsidio recibido para el pago de nóminas, la pregunta es si estos pagos corresponden al valor neto girado al trabajador o al valor total de gastos y erogaciones que se generen en nómina, como por ejemplo, pagos de libranzas, descuentos por préstamos, pagos de seguridad social y aportes para fiscales. Nosotros estamos hablando que tienen que seguir pagando sus obligaciones con los trabajadores. Entonces, para nosotros esto es parte de ese sueldo, parte del sueldo, y cada una de las personas, trabajadores, tendrá que mirar qué obligaciones tenía. El descuento, si tiene una libranza, pues es parte de las obligaciones que tenía el trabajador. Entiéndanlo ustedes como que ustedes están pagando el sueldo común y corriente, como lo vienen pagando siempre, pero con una ayuda del gobierno nacional de 350.000 pesos por cada sueldo que estén pagando. Entonces, las obligaciones que tenga cada uno de los trabajadores seguirán vigentes, y nosotros lo que estamos haciendo es ayudarles con 350.000 por empleado. Perfecto. En el sector de la construcción se miden las ventas. Espera, la tengo. En el sector de la construcción se miden las ventas a través de los ingresos
por las preventas y los recaudos mensuales asociadas a las mismas. Sin embargo, contablemente las ventas efectivas se materializan con la escrituración de la vivienda. En ese sentido, ¿se puede determinar el método de cálculo para la certificación de la disminución de ingresos con base en las preventas, lo cual podría certificarse a través de la fiduciaria o de la certificación de contador revisor fiscal de la compañía? Sí, nosotros entendemos que en el sector construcción la venta efectiva se da con el registro en las oficinas de registro, valga la redundancia, y sí entendemos que las ventas para ustedes, parte del precio se ha ido pagando con la preventa y demás, y eso podría certificarse y dejaremos esa claridad. Ah, perfecto, dice, gracias. Una empresa que fue creada en años anteriores y se encontraba en periodo únicamente de construcción y solo en el año 2020 empezó su etapa de ventas, ¿podría acceder al subsidio? ¿En qué periodos de ingresos podría comparar? Ya que tiene y ha tenido una nómina alta, pero no tiene periodos de años anteriores en ingresos para comparar. Esa es una buena pregunta. No sé cómo haríamos para decir, porque en ese caso la empresa, pues los gastos siguen siendo los mismos y ahorita va a empezar a tener ingresos. Entonces no sé cómo podría uno decir que tuvo una disminución De los ingresos. De los ingresos. No existe tal disminución de los ingresos, entonces yo creo que no cabría para el beneficio en este caso. Porque no, sí, no ha tenido ingresos, pero ha tenido nómina. Pero nunca ha tenido ingresos. Entonces la nómina la seguían pagando con el esfuerzo del constructor, ¿cierto? Pero no estaba teniendo ingresos y hasta ahora va a salir a ventas, pues no se ve una disminución en sus ingresos porque no los había tenido. Pero tiene la nómina. Pero no tiene disminución en los ingresos. Ese lo veo muy difícil porque es que él no estaba esperando ingresos hasta que terminara la construcción y empezara la fase de venta. Entonces, decir que tuvo una disminución, que tuvo un riesgo mayor, pues no lo veo en este caso cómo lo podría uno evidenciar. Pero lo analizamos. Sí, te podemos mandar la pregunta con algunas reflexiones y Vale. te las mandamos para que lo tengan en cuenta. De pronto en el manual operativo pueden incluir eso. Voy a darle la palabra a Edwin, que tiene más preguntas. Gracias, doctora Sandra. Gracias, viceministro. Una pregunta, aquí nos hacen esta inquietud. ¿El subsidio es acreditado directamente al empleador o a los empleados? El subsidio es acreditado al empleador. Los recursos se le están transfiriendo al empleador para ayudarle a pagar la nómina. Tienen una destinación específica, pero son para el empleador. Perfecto, gracias, vice. Siguiente pregunta que nos formulan. ¿Se puede pedir un solo mes de beneficio o pedir un mes, luego no pedirlo y volver a pedirlo al tercer mes? Sí, podría ser. Eso depende de las necesidades de cada una de las empresas. Pueden pedir un solo mes, lo cual sería maravilloso porque quiere decir que se reactivaron lo suficiente y están volviendo a sus niveles de venta y nos dejaría muy satisfechos. Y de pronto, en el mes siguiente, volver a requerirlo. No hay ningún problema. Perfecto, vice, gracias. Otra pregunta nos formulan y es si los ingresos deben ser necesariamente los ingresos operacionales sobre los que se certifique la reducción o para cierto tipo de empresas donde probablemente no tienen ingresos operacionales en ese periodo de tiempo, pero han tenido otro tipo de ingresos, también sirve esa base para contabilizar la disminución. Yo creo que se podría incluir cualquier tipo de ingresos que hayan tenido, sí. La disminución en los ingresos. Ok, vice. Voy a formularle otra que nos hacían acá. Es, para efectos del impuesto de renta, este beneficio es un ingreso grabado y por tal razón se debe facturar y generar autorretención en renta. Este es un ingreso que constituye
renta, es un ingreso más de las empresas y tiene que tener el mismo tratamiento. Ok, perfecto, Vice. Otra es, ¿para cuándo se tiene prevista la reglamentación que está pendiente? Y entendiendo con lo que usted mencionaba al inicio, Vice, es si además de lo que falta, digamos, de reglamentación, va a existir un manual operativo con mayor detalles por sector o por tipo de compañía. Nosotros vamos a expedir el manual operativo, como les decía, a más tardar el próximo lunes. Intentaremos que esté el viernes, pero nos dimos plazo máximo el lunes, en el que se va a decir cómo tendrán que certificar, porque lo importante de ese manual operativo es la certificación, y estará el próximo lunes. Y expediremos otro decreto en el que incluiremos a las personas naturales que les había comentado. Gracias, Vice. Una última pregunta que teníamos acá y es si cuando se solicita el subsidio, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que la entidad financiera efectivamente realice el desembolso de este mecanismo? Nosotros, el compromiso es que el desembolso se va a dar en el mes de mayo, para cubrir las nóminas del mes de mayo. Entonces, nosotros estamos corriendo con eso para que el banco no tenga que hacer mayores trámites y con eso el desembolso sea lo más rápido posible. Ok. Nos preguntaban también lo siguiente, Vice, en el caso, creo que usted ya lo mencionaba, pero en el caso de los ingresos a través del mecanismo fiduciario, puede ser a través de una certificación de la fiduciaria que se certifique, digamos, esa reducción de los ingresos, entendiendo que se tienen los dos mecanismos, contabilidad propia del proyecto de la empresa, pero también forma de certificarlo a través de los recursos que se recaudan en las preventas a través de las fiduciarias. ¿Alguna restricción o alguna en particular? No existe restricción y qué más claro que la fiduciaria que administra el patrimonio, pues dé la certificación de la disminución en las ventas. Para nosotros ese es absolutamente transparente. Perfecto, Vice. Voy a extenderle otra que nos mandan acá. Es si se ha pensado algo sobre las entidades sin ánimo de lucro. Estamos incluyendo las entidades sin ánimo de lucro en el nuevo decreto, sí. Perfecto. Y sobre esa misma nos preguntaban si la forma de acreditación de la reducción de esos ingresos es exactamente igual como funciona con las compañías con ánimo de lucro. Ellos estamos mirando cómo es la operatividad, pero sí los ingresos que han disminuido en un 20%. Entonces, sí hay forma de certificarlo. Perfecto. Voy a trasladarle una última que nos llega acá. Nos preguntan que en el caso de los mecanismos de vigilancia y control, ¿qué documentos, esta es un poco más puntual, se deben tener o presentar en el caso de que la UGPP haga este tipo de auditorías o de vigilancia y control al respecto sobre el tema del pago de nómina? Pues por eso nosotros estamos exigiendo la pila, que es la demostración efectiva de que se pagaron los salarios, ¿cierto? Pues los aportes a seguridad social. Y entonces lo que tendrían que tener adicional es la muestra de que se pagaron efectivamente esos salarios, la certificación de pago. Perfecto, Vice. Nos hacen otra pregunta y es con relación a las empresas, digamos, contratistas de mano de obra. ¿Se puede certificar o cómo pueden certificar las empresas contratistas de mano de obra para nuestros proyectos que tuvieron una reducción en el ingreso? En teoría, los ingresos, digamos, dependen más o están más relacionados con el flujo de caja del proyecto, pero para las contratistas, pues, en principio debería ser la suspensión de cierto tipo de pagos directamente que se realizan. ¿Se tiene previsto algo sobre empresas contratistas de mano de obra, algo puntual? Nosotros no habíamos considerado algo puntual, lo que les decíamos, esos son los que tercerizan la nómina y al final lo que nosotros estamos diciendo es que es esa empresa la que debe certificar que los ingresos cayeron. ¿Y cómo lo certificaría? Pues me imagino que la empresa que los contrató para que les presten los servicios, pues les dará certificado diciendo, sí, yo le he pagado menos porque se han caído las ventas y en ese sentido es que se puede hacer la certificación. Gracias, Vice.
Voy a contarle una que nos acaba de llegar ahorita y es si una empresa aplicó a la figura de suspensión temporal de contratos en marzo y abril, ¿puede aplicar al beneficio o existe alguna directriz en esa dirección? No existe ninguna restricción, la única condición es que los reactive. Tienen que estar efectivamente trabajando en este momento para que accedan al beneficio, pero si los tenían suspendidos los contratos y los reactiva, tiene derecho a participar del subsidio y eso es lo que queremos, reactivar. Incluso las personas, las empresas que lleguen a contratar más gente también serían cubiertas por este beneficio. Perfecto. Gracias, Vice. Aquí nos hacen otra pregunta y es, ¿cuándo es un consorcio, el cual no tiene registro mercantil, podría acceder a este beneficio o lo deberían hacer individualmente los miembros del consorcio? Nosotros en el decreto que estamos expidiendo para personas naturales estamos incluyendo consorcios y uniones temporales, porque se nos había quedado por fuera. Perfecto, creo que con eso cubrimos las preguntas, pues por lo menos más recurrentes. Hay unas que están repetidas en las personas que están conectadas, pero creo que con eso hacemos el barrido grueso de lo que nos preguntaban los afiliados. Entonces, doctora Sandra, yo creo que ahí hemos cubierto buena parte de estas preguntas. Bueno, esto fue muy eficiente en el uso del tiempo, Vice. Es que nos tocaron muchos sectores, entonces corremos por todo lado. No, yo sé, muchas gracias. Yo creo que si eventualmente logramos tener alguna pregunta que no nos haya llegado, seguramente te vamos a molestar. Pero Claro pues que quiero reiterar el agradecimiento. No sé, Edwin, si haya algo adicional. Pero no, doctora Sandra, creo que con eso quedamos cubiertos, pero igual vamos a seguir recogiendo las que vayan saliendo y las que podamos hacer algunas reflexiones, como lo mencionaba usted, se las haremos llegar al señor viceministro. yo quiero agradecerles de verdad a ustedes, sector privado, por ese esfuerzo tan grande que vienen haciendo. De verdad, para nosotros es motivo de orgullo ver toda la protección del empleo que ustedes han hecho, todo el esfuerzo que han venido haciendo, y hay que decir que los manuales de reactivación que ustedes prepararon han sido de los mejores. Los protocolos. Los protocolos han sido de verdad maravillosos y es muy bueno ver esa forma en la que todos nos reinventamos un poco y nos ponemos en las condiciones de trabajar de una forma segura. Y yo quiero agradecerles de verdad mucho eso y contar con ustedes siempre y que cuenten con nosotros, que estamos haciendo el mejor esfuerzo. Ojalá uno pudiera hacer más, pero pues los recursos también son limitados. Vice, así es, sabemos el esfuerzo que están haciendo. No lo decimos porque estés acá, lo decimos en todos los escenarios y sigan contando con nosotros. Sabemos que seguimos contando con ustedes y de verdad nosotros también estamos muy en medio de estas dificultades. Estamos de verdad muy orgullosos del empresariado que tenemos. Esa retoma de operaciones ha sido responsable, ha sido ordenada, los protocolos han sido impecables, el trabajo de nuestros gerentes en las regiones ha sido muy fuerte, pero muy efectivo también. Entonces, Vice, también saben ustedes que cuentan con este gremio, con 19 gerentes líderes en sus regiones. Seguiremos haciendo propuestas y mil gracias por haber sacado este espacio. Para nosotros lo valoramos mucho y es muy valioso poder tener la información de primera mano. Gracias, Vice. Mil gracias a ustedes y que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias. Chao. Bien. Chao.